Bien, leemos nuevamente nuestro pasaje de memorización. Dice así la palabra del Señor: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Señor, bendiga esta exposición de su santa palabra. Y el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que realmente tal vez para muchos en algún momento pudo tal vez generar algún tipo de temor, o tal vez como de una gran expectativa de saber de qué trata este libro. Mucho también ha influenciado en cuanto al entendimiento de este libro mucho de lo que se ha realizado acerca de interpretaciones a través de películas o relatos que muchas veces son totalmente alejados de lo que podríamos entender es una interpretación sana de las Escrituras. Pero más bien para nosotros, el creyente, así como creemos que todos los demás 65 libros son inspirados, también este libro lo es. Y el Señor nos lo dejó a su iglesia, a nosotros, para que a través de ella podamos ser consolados, exhortados, fortalecidos y podamos conocerle más a Él. Entonces, de esa manera debemos también acercarnos al estudio en este caso, del pasaje que estaremos viendo en el libro de Apocalipsis. E iniciando el libro, el apóstol Juan, inspirado en el capítulo 1 y versículo 3, él declara esta bienaventuranza: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Hay una bendición del Señor. Recordemos que inicialmente fue para la iglesia o las iglesias a las cuales fue entregada la audiencia original cuando llegó esta carta. Pero vamos a ver también que esto aplica para toda la iglesia del Señor a través de todas las edades. Hay una bendición. Y si somos tal vez más precisos, vemos que es el único libro en el cual dice que al que leerlo y al oírlo va a haber una bienaventuranza, una bendición para aquellos. Entonces podemos confiar en eso, en que el Señor nos va a bendecir. Cada vez que o seamos expuestos a Él, o cada vez que individualmente nosotros vayamos a estudiar y leer en este libro de la profecía, vamos a tener esa bendición del Señor. En términos generales, podemos decir que este libro, el libro de Apocalipsis, fue escrito para alentar a los creyentes, quienes estaban siendo perseguidos, y para afirmar su fe en que Dios cuidará de ellos. Dice eso en una Biblia de estudio: usando símbolos y visiones, el escritor ilustra el triunfo del bien sobre el mal y la creación de una tierra nueva y un cielo nuevo. Realmente eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis: la victoria de Dios sobre toda la maldad. Me gusta cómo un pastor también lo comenta cuando él dice que en su iglesia se acercaban muchas veces los hermanos o los jóvenes con ese interés a motivarle para que él les enseñara acerca de este libro, que muchas veces él dice tal vez no era la motivación correcta. Pero él dice, ese pastor comenta que no entiendo por qué básicamente quieren estudiar el libro de Apocalipsis, pero les encanta. Y lo que les digo es: ¿saben por qué está el libro de Apocalipsis al final de la Biblia? Y me dicen, ¿por qué? Y les contesto: para que antes conozcan los 65 libros anteriores a este, porque uno debe entender la revelación bíblica anterior para poder entender bien el libro de Apocalipsis. Y realmente, hermanos, como señala un hermano, un estudioso de las Escrituras, de los 405 versículos que hay en el libro de Apocalipsis, señala que 278 de ellos contienen alusiones o pasajes del Antiguo Testamento. Entonces ya eso nos da a nosotros una claridad que para entender Apocalipsis debemos conocer toda la Escritura, principalmente en este caso el Antiguo Testamento, y eso nos va a cuidar a nosotros de llegar a interpretar algo que no es conforme a las Escrituras. Recordemos que un principio bíblico es que la Escritura se interpreta a sí mismo. Entonces, de esa manera vamos a evitar que muchas veces llegue alguien con una idea de lo que cree que pueda significar un pasaje, sino que nosotros vamos a
a pasajes anteriores y vemos qué quería decir el Señor. Y en Apocalipsis lo vamos a interpretar de esa manera también. Entonces debemos tener presente eso, porque eso nos ayudará a entender en esta tarde el pasaje en el cual vamos a meditar. Entonces recordemos también que cuando este libro o esta carta se le presenta a las iglesias, cuando los hermanos les escucharon, ellos entendieron lo que estaba hablando. Cuando llegó la epístola a cada una de las iglesias, ellos entendieron qué estaba hablando el Señor. Si bien es cierto, hay un sentido profético en esta carta, pero primordialmente el sentido de la epístola era claro para los hermanos. Entonces también nosotros debemos ubicarnos en el contexto en el cual ellos recibieron esta carta para poder interpretarlo. Decía, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Entonces también había una bendición para nuestros hermanos. Y es también importante recordar que este tipo de literatura tiene muchos símbolos, hermanos. Eso también nos ayuda, porque entonces de esa manera no lo vamos a interpretar literalmente. Porque si bien es cierto, aquí ustedes saben, los que lo hemos leído, que habla de copas, de sellos, de trompetas, de bestias, como hemos leído, seres vivientes, ancianos, dragones. Todo esto es simbología, que es el tipo de género literario al cual pertenece lo que es el género apocalíptico. Entonces ya eso a nosotros nos tiene que dar también una pauta de entender que cuando leamos eso apunta a algo mayor. No es literalmente que había un dragón o que van a sonar unas trompetas, sino que todo eso es un símbolo. Ahora también, y eso quiero mencionarlo, estas herramientas para interpretar, porque nos van a ayudar a entender bien nuestro pasaje. Y una más es que al tener nosotros este tipo de género literario, también vamos a ver que hay muchas metáforas, pero que esas metáforas se utilizan para dar mayor claridad a lo que Juan estaba viendo en ese momento en la revelación que él recibió. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 5, nada más para que veamos este ejemplo. Apocalipsis 5 y versículos 5 y 6 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y le dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces Juan estaba llorando porque no había nadie que abriera esos sellos. Y uno de los ancianos le dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Pero el versículo 6, vea que dice, Juan dice, y miré, y se supone que debía mirar al león de la tribu de Judá, pero vea que él hace otra comparación. Dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, eso es lo que le quiero decir. El anciano dice que estaba el león de la tribu de Judá, y Juan vio a un cordero inmolado. Obviamente, ¿de quién nos están hablando? Nos están hablando de Jesucristo, el león de la tribu de Judá, y aquel que, como vemos en nuestro pasaje, fue inmolado para salvar a su pueblo. Entonces, eso es lo que debemos entender. La misma escritura nos da el entendimiento para poder interpretarlo, y así nos libra de interpretaciones erróneas. Lo mismo ocurre en Apocalipsis 7 cuando habla de los 144,000. Cuando habla de un número exacto, en el versículo Apocalipsis 7:4, pero después en el versículo 9 dice Juan, ahí mismo, que él luego miró una gran multitud que nadie podía contar. Entonces, ¿cómo es posible? Primero ve 144,000 exactos, pero luego ve algo innumerable. Porque si bien es cierto, lo que estaba queriendo decir son exacto el número de los que son salvos. Es un número exacto, pero a la misma vez es un número incontable. Es una gran multitud. Entonces esto nos da mayor revelación. Ahora recordemos, hermano, entonces que esto fue dado en el contexto a las iglesias que estaban sufriendo. Estaban en medio de angustias y de pruebas en el tiempo en el cual ellos estaban viviendo. Precisamente el Señor les dice
En el versículo 9 dice, Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Entonces debemos entender esto. La carta era dada a los hermanos en medio de ese contexto de tribulación, pero para que ellos encontraran consuelo y esperanza. Eso era lo que iban a encontrar. Pero luego vamos a ver también, hermanos, entonces, que sí, inicialmente era para 7 iglesias, pero también este mismo mensaje de consuelo y esperanza es para la iglesia del Señor a través de todas las edades. Vemos que habla de una manera general cuando se refiere a las iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, siempre en plural. Y recordamos también en este libro se va a hablar mucho de un número pleno que es el número 7. Entonces podemos entender que esas 7 iglesias se refiere a la iglesia del Señor en general, la iglesia universal. Entonces eso es lo que nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis, un mensaje en el cual se proclama la victoria del Cordero, la victoria del Hijo de Dios sobre todo lo que en este mundo ocurre. Pero ahora, hermanos, lo que también nosotros esto nos debe llevar a conocer es cuán grande es nuestro Dios. Porque inclusive en el pasaje que hemos leído, vamos a meditar, vemos que Dios es soberano aún en medio de todo lo que ocurre en el mundo, en medio de la maldad, el Señor es soberano. Entonces esto a la iglesia, ¿qué hace? Le trae esperanza y consuelo. Nos lleva a descansar en el Señor, porque sabemos que nada está escapando de su dominio. Todo es según lo que Dios había establecido. ¿Qué tan práctico es para nuestro tiempo? Precisamente, para alejarnos de caer en preocupación y en ansiedad. Alguien podría considerar que todo lo que está ocurriendo, todo como vemos que el mundo se entrega cada vez más a la maldad, y podría venir esa preocupación, que qué va a pasar de nosotros, qué va a ser de los que tienen hijos cuando ellos crezcan, qué va a ocurrir. Pero a la misma vez nosotros vemos que la iglesia del Señor sigue avanzando y que el Señor está gobernando en todo esto para sus propósitos, para que Él sea exaltado y Él guarda a su iglesia. Y esto entonces a nosotros como creyentes nos lleva a estar totalmente descansando en el Señor, como dice el Salmo 119:49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, dice, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Este libro de Apocalipsis nos trae precisamente en medio de la adversidad que podamos ver, consuelo. Eso es, hermano. Pero precisamente porque nos lleva a entender quién es nuestro Dios. Mientras más lo conocemos a Él, más podemos, como dice un hermano, descansar en el regazo o en los brazos de nuestro Señor. Juan 16:36, el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esta es la palabra, yo he vencido al mundo. Ahora, nuestros hermanos, cuando leemos ese libro de Apocalipsis, entendemos, muchos estaban siendo martirizados, otros estaban perdiendo sus pertenencias, estaban siendo marginados o estaban siendo discriminados por el imperio romano. Pero ahí es donde llega ese mensaje que a ellos les traía el poder descansar en el Señor. Ahora, en primer lugar, lo que vamos a ver entonces es, cuando Juan está hablando en el versículo 8, que la adoraron, vamos a ver entonces, según el contexto que ya hemos leído, a quién adoraron. Ese es el primer punto, a quién adoraron. En versículos 1-4 de Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, y ahora la describe Juan, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón
le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, hermanos, como les decía, podemos leer esto y nos puede ser bastante difícil imaginarnos, comprender qué fue lo que Juan en ese momento miró. Pero nuevamente, cuando nosotros comparamos este pasaje con Daniel capítulo 7, y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en Daniel 7 del 1 al 8, Daniel también tiene esta misma visión, o una visión similar, en la cual ve también unas bestias con estas mismas características. Ahora, lo que nosotros tenemos en Apocalipsis, más bien es una mezcla de esas bestias que Daniel vio en Daniel 7. Pero lo interesante es que en Daniel, Dios le dice a él qué significaban esa visión que él tuvo. En Daniel 7, 17 le dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y en el versículo 23 también le dice, de Daniel 7, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, ¿qué era lo que estaba viendo Dios, lo que le concedió ver en este caso a Daniel? Bueno, el surgimiento de imperios que se iban a levantar y que iban a ser terribles también, principalmente contra el pueblo de Dios. Pero en Apocalipsis lo que Juan está viendo nuevamente es surgimiento de reinos. Esa bestia apuntaba entonces a reinos que se van a levantar, gobiernos. Pero siempre el fin, ¿cuál es? De esos reinos. Bueno, en primer lugar, recordemos que dice que le fue dado autoridad, y que la autoridad que reciben esa bestia, esos reinos, es por parte del dragón. Ahora también Apocalipsis 12, ya Dios ya le había revelado a Juan quién era ese dragón. En el versículo 9, Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo opera Satanás a través de la influencia en medio de los gobiernos o imperios que se levantan y que se han levantado a través de las edades. Eso es lo que está ocurriendo. Y ahí es donde nosotros debemos entender la influencia diabólica en todos esos reinos y gobiernos, podríamos decir entonces, que vienen a aprobar y a establecer en muchos casos leyes contrarias totalmente a la palabra del Señor. Si nosotros nos asombramos cómo en un país pueden aprobar y hacer legal el que puedan matar a niños desde el vientre. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que entonces debemos entender? Hay una influencia satánica, que Satanás le ha permitido y le ha dado poder entonces a esos reinos. Pero también tal vez en el contexto nuestro no lo estamos experimentando en unas circunstancias de persecución en contra de la fe, en el sentido de ser arrestados o inclusive ser llevados al martirio, pero en el contexto en el que estamos nosotros, porque sí sabemos de hermanos en otros lugares donde los mismos reinos, donde ellos están, sí tienen esa autoridad y los persiguen al punto de quitarles todas sus cosas y también a muchos llevarlos a la muerte, y eso por causa de la fe, por causa de Cristo. Y eso es lo que Dios le estaba mostrando a Juan, lo que iba a ocurrir. Y eso ha ocurrido a través de las edades. Pero nuevamente, hermanos, vemos que ya es algo que Dios había establecido que así iba a ocurrir. Hay un misterio, sí, del Señor. Él lo ha revelado así lo creemos. Hay cierta parte de misterio por qué lo estableció así, pero vemos que el Señor está gobernando. Nada de eso está ocurriendo al azar. Sí, alguien podría decir que el mundo va empeorando, pero también nosotros vamos viendo cómo el Señor sigue salvando, cómo el Señor sigue avanzando con su pueblo. Y eso es donde nosotros debemos dar gloria al Señor.
Esta descripción entonces que se hace de esta bestia, vemos que corresponde a esos reinos. Unos adoran a los reinos que se entregan a como este mundo piensa. Si el mundo dice esto es lo correcto, aunque sea contrario a la palabra, muchos se rinden y piensan igual. Si esto es lo que el mundo dice que así es la verdad, entonces vamos a vivir así. Aunque sea totalmente abierto a la palabra del Señor. Esos se postran y adoran entonces a esa bestia. Y aquí esto nos debe entonces llevar a evaluarnos en primer lugar, porque si nosotros somos de Cristo, eso quiere decir que nosotros no vamos a pensar según el mundo. Unos adoran a los reinos de este mundo y a todos estos sistemas mundanos, que son, como les mencionaba, diabólicos y satánicos. Pero otros entonces más bien se postran y adoran al Cordero que fue inmolado. Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y ese es el punto. Cada ser humano puede estar solamente en uno de esos dos bandos, podríamos decir. O está postrado adorando a la bestia y al dragón que le dio autoridad a la bestia, o está postrado adorando y siguiendo fielmente al Cordero, aunque eso implique sufrir persecución, maltrato, ir a la cárcel, perder sus bienes. Como les digo, hermanos, nosotros en nuestro contexto no estamos padeciendo de ese tipo de persecución. Hay hermanos que sí, pero no sabemos hasta cuándo el Señor lo va a permitir. Realmente el Señor con nuestra nación ha sido muy bondadoso y tenemos muchas bendiciones, que más bien eso se nos va a demandar. ¿Qué hemos hecho con esta gran libertad que nosotros tenemos para fielmente servir a nuestro Señor? Esto nos debe más bien retar de decir, si el Señor está concediéndonos soberanamente esa libertad, ¿qué estoy haciendo yo por el avance de su reino? Porque tengo claro que el Señor al final va a vencer. Eso es lo que más bien debe motivarnos a nosotros, al servicio al Señor, al avance de su reino, porque lo entendemos, hermanos, el Señor va a vencer. Entonces esto, ¿cómo no va a traer esperanza al creyente en medio de cualquier adversidad y prueba? Porque conocemos lo grande que es nuestro Señor. Apocalipsis nos habla de que Él está sentado en un trono. Y eso lo que nos habla es acerca de ese gobierno universal en todo el universo del Señor. Nada podrá detenerlo. Realmente el que muchas veces se compare que hay una fuerza de poderes, una lucha de fuerzas iguales, eso es totalmente ajeno a la palabra. Nadie es comparable a nuestro Señor, pero más bien lo que nosotros vemos es como Satanás, que siempre ha querido imitar al Señor. Porque vea que el versículo 4 dice, adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Él ha querido imitar a Dios. Éxodo 15:11, más bien tal vez algunos pueden asociarlo, cuando más bien después de que Dios da la libertad a su pueblo en medio de la persecución de los egipcios, a través del Mar Rojo y destruyó al ejército de Faraón, esto cantó Moisés y el pueblo, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Satanás siempre ha querido imitar al Señor, pero Él es el único magnífico en poder. Él es terrible en maravillosas hazañas. Él es soberano. ¿Conoce usted a este Dios? ¿Adora usted a este Dios? ¿O vive usted a la luz de esa sombra o ese temor de qué puede ocurrir? No, nuestro Dios reina. ¿Quién como Jehová? Esa es la pregunta. Y es una pregunta retórica. No hay ninguno como Él. Hermano, ninguno como nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿está usted con Él? ¿Ha acudido a Él? ¿Es Él su Dios? Quiere el Señor que así sea en la vida de usted. Versículo 6, 5 al 7 dice, y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y autoridad, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu,
pueblo, lengua y nación. Nuevamente, hermanos, ¿les suena esto parecido? Se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. ¿No es eso lo que Cristo hizo? Salvó y está salvando pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Pero Satanás también quiere imitar. Eso es, quiere tener a los hombres de todo lugar esclavizados a él. Pero vea que el Señor le está revelando a las iglesias y les dice, eso es posible porque se le permite y se le dio autoridad. Versículo 7, 2 veces lo recalca, se le dio autoridad. Y versículo 7, y se le permitió hacer guerra. Él no puede hacer nada ajeno a lo que es la soberanía del Señor. ¿Entendemos esto, hermanos? Qué grande es nuestro Dios. Por eso la pregunta, ¿quién como el Señor? Aún Satanás y sus demonios son utilizados para los propósitos del Señor. ¿Cómo nosotros no nos hemos de gozar de saber entonces en quién hemos creído? Todo lo que el Señor nos ha concedido en Cristo, conocerle a Él, pero aún lo más grande, hermanos, saber que un día nosotros adorábamos a esta bestia, adorábamos a este dragón, y éramos parte entonces de aquellos que se postraron y adoraron a la bestia y al dragón. Así era la condición de muchos de los que estamos aquí. Pero ¿qué ocurrió entonces, hermano? Ahí es donde nosotros entendemos quién como Jehová. El Señor vino y nos mostró entonces su gran misericordia. Como dice la palabra, nos trasladó entonces del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, al reino de Cristo. Teníamos el entendimiento entenebrecido y pensábamos según el mundo, actuábamos según el mundo. Según el mundo dicta que las cosas son verdad, así vivíamos, creyendo que las cosas debían ser como el mundo lo dictaba, aunque muchas veces eran opuestas totalmente al Señor. Pero el Señor vino un día y transformó nuestro corazón y nos libró entonces de adorar a esta bestia, de adorar al dragón. Y hoy más bien estamos sometidos y rendidos al señorío de Cristo. Por eso Él puede decir que el que no es con Él, contra Él es. Quiere el Señor que cada uno de nosotros estemos con Él, seamos de su pueblo, que le pertenezcamos a Él. Ahora entonces, hermano, también el Señor nos dice en Apocalipsis 20:10 qué es lo que va a ocurrir con esta bestia, Satanás, y también luego en Apocalipsis se habla de otra bestia. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sí, aquí en Apocalipsis 3 estamos viendo cómo Él está influenciando el mundo, está persiguiendo, se le ha dado autoridad para vencer, pero recordemos, es por un breve tiempo, pero al final el Señor le está revelando ¿qué va a ocurrir con ellos? Serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Por eso, hermanos, este libro nos habla de la victoria del Señor. Esto el Señor lo va a hacer un día. Por eso, es cierto, como les decía, hay muchos de nuestros hermanos padeciendo, pero entendemos, es por un tiempo que el Señor ha establecido. Y eso así va a ocurrir, pero finalmente el Cordero va a reinar. Y todos los que estemos con Él, reinaremos con Él. Solo entonces porque Dios es el que nos guarda, solo porque entonces es Dios el que nos protege, es que nosotros no vamos a sufrir ese mismo resultado del dragón y la bestia y el falso profeta, de ser lanzados en el lago de fuego y azufre. Eso debe traer realmente una gran preocupación para aquellos que puedan ser incrédulos y que no se han refugiado en Cristo. Porque como les mencionaba, hermanos, esto es algo que el Señor sí le reveló a las iglesias, pero sabemos que al final del tiempo eso es lo que va a ocurrir. El Señor es fiel a su palabra. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y si también Satanás, eso es lo que ha intentado, distorsionar el mensaje y la verdad del Señor. Porque eso es lo que hace ese otro falso profeta. Venir a engañar sutilmente y hace creer a muchos que no habrá una condenación, que no habrá un juicio final, pero el Señor Jesús claramente se lo está revelando a Juan. Eso va a ocurrir
Y eso se va a cumplir. Pero entonces esto debe ser una advertencia para todo aquel que esté hoy sin haberse refugiado en Cristo Jesús. Una advertencia para el incrédulo. ¿Seguirá usted adorando a la bestia y al dragón? Porque este será su fin entonces, alejado de Dios eternamente. Pero también como iglesia, entonces como les mencionaba, sí, eso nos insta a seguir sirviendo al Señor. Y cuánto más al entender que la salvación entonces el Señor la va a hacer para todos los que son de Él. Como vamos a ver, a todos los que están escritos en el libro del Cordero. Entonces eso nos debe motivar al evangelismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos aquí y oramos fervientemente por nuestros familiares que no son creyentes? Bueno, tenemos la esperanza. El Señor puede salvarlos. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Pero debemos ir y anunciar este mensaje, porque sabemos que el Señor sigue salvando y rescatando a las que son sus ovejas. Y sabemos que ese es el destino del malvado, de aquellos que no adoran al Cordero. Entonces, con cuánta diligencia y fervor debemos ir y hablar de estas verdades, porque sabemos que esto va a ocurrir. Y podemos dar testimonio fielmente porque lo hemos experimentado, esta salvación. Y así como el Señor nos salvó, puede salvar a nuestros familiares, puede salvar a todos aquellos que hoy estén adorando al dragón y a la bestia. Oh hermanos, muchas veces esto ocurre, que no tengamos ese fervor, tal vez porque no entendemos lo temporal de nuestra vida aquí. No entendemos que está establecido, como hoy escuchábamos, un día vamos a partir, si el Señor no ha venido antes. Pero seguimos pensando en las cosas de esta vida, en vez de pensar cómo el Señor ha revelado lo que va a ocurrir finalmente. Y esto debe ser lo más importante para nosotros entonces. Nuestra salvación está segura en Él, en Cristo. Entonces, ¿cómo no me voy a entregar por completo a su obra, a servirle a Él? Recordemos que el Señor le decía a las iglesias, a cada una de estas 7 iglesias les decía: yo conozco tus obras. Conoce lo que cada uno de nosotros está atravesando, pero también entonces la palabra debe traernos consuelo. Este gran Dios conoce nuestra vida, pero a la misma vez conoce cómo estamos delante de Él, porque eso es lo que Él traía a las iglesias. También una advertencia de cómo estaban ellos en su relación con Dios. Entonces a la misma vez debe inquietarnos, evaluarnos. ¿Estoy creyendo en este soberano que gobierna todo? Esto es como el relato de Jonás, cuando él dice: yo adoro al Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero estaba huyendo de ese Dios, estaba huyendo de ese Dios que él decía que adoraba. Nosotros, si lo adoramos a Él, le vamos a obedecer y le vamos a servir, y le vamos a entregar todo lo que Él nos ha concedido para el avance de su reino, ya sea individualmente y también como iglesia. Eso es lo que debemos anhelar. Y en segundo lugar, ¿quiénes adoraron a la bestia y al dragón? Bueno, como leemos en el versículo 8, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Un autor, Matthew Henry, comenta esto: Cristo tiene un remanente escogido. Cristo tiene un remanente redimido por su sangre, registrado en su libro, sellado por su espíritu. Y aunque el diablo y sus subalternos puedan vencer el cuerpo y quitar la vida natural, no pueden vencer el alma, ni prevalecer contra los creyentes verdaderos para que abandonen a su Salvador y se unan a sus enemigos. La perseverancia en el Evangelio y la verdadera adoración de Dios en esta gran hora de prueba y tentación engañaría a todos, excepto a los que son elegidos. Y este es el carácter de aquellos que están registrados en el libro de la vida. Si no fuera, hermanos, porque estamos nosotros en las manos del Señor, fácilmente volveríamos al mundo. Fácilmente volveríamos a adorar al dragón y a la bestia. Pero porque el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo, es que no somos ahora de aquellos que se postran y adoran al dragón. Nuestra salvación está segura en Cristo.
Y como ahora escuchábamos este libro de la vida del Cordero, también es simbólico, pero lo que nos habla es: el Señor conoce a cada uno de los que son suyos. Aún antes de que usted y yo existiéramos, ya el Señor sabía que le pertenecíamos a Él y que un día estaremos con Él. Pero mientras tanto, hermanos, en este trayecto que nos toque estar y atravesar, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es descansar en Él y confiar en Él. No conozco tal vez directamente la situación que cada uno puede estar atravesando, pero hermano, esta profecía lo que debe hacerle a usted es aumentar su fe en el Señor, confiar plenamente más en Él, hermano. Llegará el día, entonces, como vamos a leer, que se celebrará esa gran boda con nuestro Señor, cuando ya todo se haya acabado y haya terminado. En Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él decía: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, lo que estamos leyendo, lo que ocurrirá al final. Juan vio a la iglesia, a la esposa del Cordero. Quiere el Señor que usted y yo estemos ahí, porque esa es, dice, una gran multitud. Todos aquellos que a través de todas las edades el Señor ha salvado estarán ahí. Quiere el Señor que entonces nosotros, por su gracia, por lo que Él ha hecho, entonces tengamos esa certeza y esa fe. Nuestro Señor ha vencido y estaremos reinando eternamente por Él. En resumen, Apocalipsis tiene entonces como fin revelar a Cristo como el Señor y vencedor sobre el maligno. Eso es lo que debemos ver cuando lleguemos a este libro. Cristo el Señor, venciendo sobre el maligno. Y Él es mi Dios, y Él es mi Señor. ¿Es cierto? En su primera venida, Él vino a dar su vida. Como dice Pedro, que aquel que cuando maldecían no respondía igual. Aquel que fue llevado a la cruz, que sufrió y padeció para salvar a su pueblo. En Apocalipsis 1:13, Juan ve a este mismo, pero glorificado. Ve al Señor en su revelación y dice: y vi en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. No temas, yo soy el primero y el último, hermanos. Él es el fiel y verdadero, como lo presenta también Apocalipsis, y con justicia juzga y pelea. Él es el Verbo de Dios, Él es el Cordero de Dios, hermano. Él es el vencedor. Quiere el Señor entonces que usted le conozca a Él, que conozca a este gran Señor, porque conociéndole a Él, entonces, hermanos, podemos atravesar lo que el Señor vaya a permitir. Porque vea que en el versículo 10, Juan, podríamos decir, concluye esa primera visión de esa primera bestia con estas palabras: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. A lo que está apuntando es que el Señor soberanamente puede dictar lo que va a venir a la vida de cada uno.
Si alguno tiene que sufrir a espada, así va a ser. Pero como un himno antiguo dice, nos pueden destruir, hermanos, el cuerpo, pero nunca nos podrán vencer porque estamos en las manos del Señor. Nuestra alma le pertenece a Él y el Señor será bueno en lo que Él conceda para la vida de cada uno de nosotros. Pero nuestra esperanza es esa: Él no nos va a dejar, sino que nos llevará, todo va a ocurrir para el bien de su iglesia y para su gloria hasta el final, cuando estemos con Él en las bodas del Cordero, como hemos leído. Nuevamente leo Apocalipsis 13:8 para finalizar, y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios verdadero, te damos gracias por tu palabra. Señor, ella es la verdad y ella es la que nos revela más acerca de ti. Te damos gracias por Cristo, porque Él es el vencedor, y te damos gracias porque nos has llevado a conocerle a Él, y porque hoy por la fe podemos decir que Cristo nos ha salvado y que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Padre, te ruego que si hay alguno aquí que hoy aún está adorando, como leíamos, al dragón y a la bestia, oh Señor, ten misericordia de esas almas y te ruego, llévales a Cristo y sálvales, Padre, para que un día también juntos te adoremos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.